Buenas tardes, hermano. Aquí su hermano Antonio Castillo desde la casa, queriendo impartir una palabra de enseñanza, hablando del reino, el hablador del reino. Esta es nuestra clase número 7 del matrimonio. El tópico de hoy se trata de cualidades que un marido debe de alcanzar. Pero antes de empezar, quiero darle una explicación por qué lo titulé así. Cualidades que un marido debe de alcanzar. Yo utilicé este verbo porque hay cualidades o características que uno no nace con ellas, entonces mucho menos para ponerlo en práctica. Por ejemplo, antes de yo casarme, yo era una persona que tenía muy poca paciencia. Cuando yo conversaba con los demás, yo me desesperaba y lo dejaba hablando solo. Sin embargo, yo tuve que identificar esto y ponerlo en práctica para poder corregir y alcanzar la paciencia. Por ejemplo, me di cuenta que esto radicaba en una obra de iniquidad que todos lo conocemos, se llama egoísmo. Por lo tanto, esta cualidad en cuanto al egoísmo, yo tuve que trabajar en ella porque me estaba afectando en mi matrimonio. Entonces, recordemos algo, lo que dice, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, según Filipenses 4:13. ¿Ok? Entonces, ahora le quiero hablar sobre ciertas cualidades que protegerán al matrimonio como un anillo de seguridad más amplio. Estas características las podemos extraer de Primera de Timoteo capítulo 3. Ahora, aunque este fue un consejo que el apóstol Pablo le estaba dando a su hijo en la fe, a Timoteo, con respecto a que buscaras personas que quisieran ser obispos, y él le dijo, busca a estas personas que tengan ciertas cualidades. Pero ahora nosotros vamos a tomar esos versículos y vamos a extraer como verdad paralela principios y cualidades que nosotros necesitamos como marido que nos pueden servir. Ahora usted dirá, pero ¿cómo vamos a ver un versículo que tiene que ver con ser obispo, cualidades para ser obispo? ¿Qué tiene que ver eso con ser un buen marido? Acuérdense que lo que dice en Efesios 5:25, dice, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo, como dice, amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Un obispo tiene que tener ciertas cualidades para amar a la iglesia. El marido también. Entonces, si cogemos esos conceptos de esas cualidades y extraemos o profundizamos para sacar características que nos pueden servir, ¿por qué no? Para empezar, debemos de recordar de qué se trata el capítulo 5 de los Efesios, para así no aislarnos del pensamiento original y de esta manera absorber la verdad paralela. Como podemos ver, el apóstol Pablo está tratando el problema de la fornicación en este capítulo. Sin embargo, en cuanto al tema que estamos tratando, este versículo es muy clave, ya que anteriormente discutimos lo que era el amor desinteresado hacia nuestras esposas, como el que Jesús hacia su iglesia. Pues, en cuanto al amor pasional, ya que hablamos de eso, pero tenemos que llegar a una dimensión de anticiparnos a ciertos ataques que van a llegar a nuestro núcleo familiar y tenemos que prevenirlo. Por ejemplo, ¿de qué sirve que yo ame a mi esposa con el amor ágape, que ya lo explicamos, y tengo una querida? O sea, usted sabe el daño emocional que provocamos, no tanto solo a ella, sino también a los hijos. O sea, dependiendo de cómo lo tome, con el tiempo estas malas conductas van a provocar heridas profundas en el alma. Con el tiempo estas malas conductas van a provocar heridas profundas en el alma, que pueden obstaculizar la sanidad en una persona por crear raíces de amargura. También al otro extremo tenemos que se acostumbran a este abuso y no toman carta en el asunto y desarrollan una actitud de esclava. En consecuencia, su vida espiritual es intervenida, ya que uno de los pecados que afecta el templo del Espíritu Santo, que sabemos que es nuestro cuerpo, es la fornicación, ya que en este tipo de pecado la persona se hace uno con quien tiene intimidad. Pero no me crean, veamos lo que dice 1 Corintios 6:16. Mire, está puesto ahí, dice,
¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. ¿Se dio cuenta? Ahora, escuche esto. Si usted se recuerda de Zafira y Ananías, o sea, Zafira recibió juicio solamente por estar de acuerdo con su esposo, mientras que él fue que hizo la transacción de darle la mitad del dinero al apóstol Pedro y lo otro Chelito lo guardó. Pero en Hechos 5:2 al 9, usted se da cuenta que aquí no hay un pecado de fornicación, pero hubo un pecado aún peor, que fue el tentar el Espíritu Santo. Entonces el pecado de su esposo se le contó a la esposa solamente por estar de acuerdo. Si usted no analiza, dése cuenta que quien hizo todo la transacción fue el marido. La esposa solamente le dijo, sí papi, está bien. Solamente sí está bien ponerse de acuerdo con su marido en algo mal. Por eso a ella le cayó juicio. Asimismo, hay personas que son buenos creyentes, en el sentido de que buscan las cosas de Dios, pero no tienen un problema con su pareja, y es que no se plantan bien y comprometen los principios del reino para que no lo llamen religioso. O sea, si usted cree que yo estoy exagerando, mire el caso de Saúl. Dios le dijo, mátame a todo el mundo, desde el gallo hasta el caballo, y cuidado con lo de la gallina. O sea, desde el calvo hasta el peludo, desde el rey hasta el pelagato. O sea, pero Saúl, ¿qué hizo? Guardó los mejores animales, al rey y a sus bienes. Y a causa de esta desobediencia, Dios lo borró de los planes que tenía con Saúl. Dese una repasadita en 1 Samuel para que usted vea. Ahora vayamos a Hechos 8:23. Porque veo que estás en miel de amargura y en cadena de iniquidad. Ojo, acuérdese que estamos hablando de cuando herimos a nuestra esposa y cuando herimos sus sentimientos de una forma que podemos provocar raíces de amargura, porque están sujetas a los pecados que nosotros estamos haciendo. Y más adelante lo vamos a conectar con lo que podemos extraer de estos versículos. Entonces aquí Pedro le pregunta a Simón el mago por qué quería comprar el don del Espíritu Santo. Pero Pedro pudo percibir la forma que Simón actuó y vio su condición mental. O sea, por el fruto se conoce el árbol. Pedro pudo ver a simple vista que él estaba lleno de maldad porque su carácter radicaba en obras de iniquidad. O sea, esto lo podemos entender así por las palabras que Pedro le dijo a Simón. Y él de amargura y cadena de iniquidad. Ahora, nosotros sabemos que según Lucas 6:45, lo que abunda en el corazón, de eso habla la boca. Y cuando hablamos del corazón, estamos refiriéndonos a la mente, ya que de lo que tú piensas, de eso tú hablas. Se lo puse ahí para que lo verifiquen. Y también le puse la definición de amargura, aunque no es necesario, pero por cuestión de estudio está puesto ahí. Es decir, con respecto a que una persona esté bajo pecado de adulterio o fornicación, ya sea por uno de los cónyuges, debemos de recordar que la paga de pecado es muerte. En este caso, estamos hablando de la destrucción de los sentimientos de nuestro cónyuge. Entonces, el herir los sentimientos de tal forma es contaminar el alma de esa persona por estar sometiendo a principios satánicos. Y si nos sometemos al diablo en vez de resistirlo, entonces estaremos lejos de los beneficios de la gracia. Veamos, mire Hebreos 12:15. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. O sea, usted herir los sentimientos de su cónyuge y esa persona y ese cónyuge, su pareja, su costilla, cae en raíces de amargura por culpa suya. Usted está provocando un mal que usted no se imagina. Ahora, si continuamos con las características de 1 Timoteo 3 para extraer verdad paralela o principios
cualidades o características que nos pueden servir como anillos de seguridad para nuestro matrimonio, mire lo que dice primera de Timoteo 3:2. Un obispo debe ser pues irreprochable. Empecemos con irreprochable. Le puse la definición ahí. Según este versículo y el término que Pablo empleó en cuanto a ser irreprochable, él lo que le está diciendo a Timoteo que le delegue responsabilidades a un liderazgo, y este liderazgo tiene que tener esta cualidad dentro de muchas. Ahora, cuando el apóstol le dice tal persona sea irreprochable, no quiere decir que no peque, no quiere decir que sea perfecto, porque eso es imposible, porque el mismo Pablo lo dice en primer, mire lo que dice, porque el mismo Pablo dice lo contrario en primera de Corintios 10:12. Mire lo que dice: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Dando a entender que nosotros no podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos, porque podemos fallar. Ahora, por lo tanto, debemos de entender que este término irreprochable, como de tener una conducta íntegra donde nadie te pueda acusarte. Jesús lo puso de esta manera, diciendo: no saques la paja del ojo de tu prójimo cuando tenemos una viga en nuestro ojo. Mejor de ahí no se puede. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta verdad? Primer punto, mire lo que podemos aprender de este versículo, de ser irreprochable. No podemos dar el ejemplo cuando nosotros estamos en falta, porque si lo hacemos perdemos el respeto y perdemos el derecho de ejercer autoridad. O sea, acuérdense algo muy importante: el respeto no se compra ni se regala, sino se gana. Ahora, espero que usted me entienda en el contexto en que lo digo. Por ejemplo, si yo le digo a mi esposa o a mis hijos, fríguenme los platos y no me lo dejen sucio. Sin embargo, cuando yo lo friego, siempre yo lo dejo sucio. Entonces, como esposo y padre me respetan, pero como para hacer oficios en la casa no. ¿Me entiende? Voy a dar otro pensamiento en cuanto al respeto. Si se le pierde el respeto a los padres, no puede haber admiración. Cuando no hay admiración paternal es porque no hay ejemplo paternal. O sea, si no hay un ejemplo paternal, los hijos crecen huérfanos con padres vivos. Como resultado de esta ausencia, se hace más difícil encontrar la identidad en nuestro Padre Celestial. Y te diré, ¿y por qué? La razón es que si un niño no aprende a obedecer a un padre que es visible, terrenal, se le hará mucho más difícil obedecer a un padre que está en los cielos y que es invisible. O sea que la Biblia dice que el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Entonces, como un niño que no tiene un ejemplo paternal, que no sabe lo que es obediencia, ¿cómo va a obedecer la palabra revelada de Dios cuando hay que ser hacedor de ella y no oidor solamente? Había un hombre que le gustaban los animales exóticos y él encontró un león, un cachorro, y se lo llevó para su casa. Lo crió, bueno, hasta los 1 año y medio. Ya cuando el león estaba grande, o el cachorro creció, él ya no podía mantener seguridad. Y lo que decidió fue dejar el león en la selva. ¿Qué usted cree que pasó? A la semana el león estaba muerto porque se metió en un territorio ajeno. ¿Por qué? Porque no se sabía las leyes de la selva. No están escritas, pero eso tenía que enseñársela una figura, bueno, en este caso materna, que él siempre la leona que cuida a los cachorros. Hermano, hasta aquí esta clase. Dios los bendiga, Dios los guarde. Lo vemos en la Congregación Cristiana del Amor con nuestro pastor Fernando Noyola y Sonia Noyola. Dios los bendiga.